Gracias. Bueno, soy Michael Hudson, soy del área de la salud y vengo de Chile, pero hace 7 años vivo en Argentina, así que soy como medio chileno-argentino o argentino-chileno, como quieran. Bueno, la charla mía se llama así, como ya saben, no es tan terrorífica como parece, pero quizá al final puede que sí, lo sé un poco. En estos momentos yo me puedo encontrar así, bueno, o parecido, o por lo menos así cuando estoy en Argentina. Después de la charla va a pasar esto, es una cuestión obvia. Bueno, todo se dio porque yo tenía bastantes oportunidades de poder entrar a quirófanos y dentro de los quirófanos se me daba la posibilidad de poder acceder a los computadores, yo los revisaba, veía las máquinas, los equipos de anestesia en este caso, y bueno, son varios equipos más, los que te ponen a rayo X, o muchos, de ahí los vamos a ir viendo de a poco. En este caso específico, el equipo es el Datatex Omega de GE, el cual también tiene otras vulnerabilidades, los cuales son utilizadas en cirugía. Digo en cirugía porque obviamente en cirugías que son en cirugía grande, donde el paciente hay que dormirlo, anestesiarlo en este caso, entero, no una parte de su cuerpo nada más. Bueno, este equipo en especial, que es el Datatex, se encarga específicamente de monitorear todos los signos vitales del paciente. O sea, cómo está su oxigenación, su presión sanguínea, todo. Ese sería el Datatex Omega. En una de sus versiones, uno de los más comercializados, por lo menos acá en Latinoamérica, en Estados Unidos también. Bueno, como dije antes, obviamente mostrar los parámetros vitales del paciente, la frecuencia cardíaca, la ventilación y todo eso es lo que se encarga este equipo específicamente. Cuando uno mira la pantalla, lo ve así. Eso es lo que vería un anestesiólogo en este caso, o cualquiera que esté mirando la pantalla. Yo no soy anestesiólogo. ¿Ok? Si entienden algo, mejor. Mejor así. Después les voy a ir explicando un poco por qué estoy dando la charla y por qué también no me gustaría que todos comprendieran de qué bien se trata la charla. Porque después no sería como, oh, voy y desfaseo una página, o me robo tal cosa, soy un ciberdelincuente, o ataco un servidor, o lo que sea. No, acá está tratando con humanos, entonces si tira un tipo de inyección o hace algún cambio en los parámetros, obviamente va a ser algo catastrófico. Bueno, el modelo exacto es el que pueden ver ahí arriba, el software en la versión 11X, y que lo manufactura es ellos. El monitor en este caso, que es una de las piezas fundamentales, es el 1500213 y tiene conectado 2RJ45. Cuando yo fui a inspeccionarlo o a revisarlo, la verdad que me llamaba la atención de que atrás le salieran 2 cables, pero no los cables que se enchufaban a la corriente, sino que 2 cables azulitos. Y bueno, voy, lo reviso y después cuando sigo la trayectoria y los cables iban directamente a un computador. Y este computador obviamente se conectaba al servidor central. Y así todos los computadores del hospital, en todas las salas quirúrgicas, en salas de internación también, y en el hospital entero, o clínica, o como quieran llamarlo. Todos los hospitales que visité prácticamente tenían la base de datos Oracle, la utilizaban como base de datos para poder
poner ahí un protocolo que es el HL7 y otro protocolo que es DICOM. El HL7 se creó básicamente para poder hacer que los médicos en todas partes del mundo se puedan comunicar legiblemente y poner las cosas bien, como si uno hiciera una auditoría, un pentest, y al final hace un reporte, bueno, lo mismo pero en la parte médica. Acá tienen qué es lo que es el HL7. Bueno, ¿alguien lo conocía el HL7? ¿No? Bien. Este es el DICOM, el protocolo TCP/IP. Una máquina, que sería una máquina X, en este caso la anestesia, se conecta a un servidor de imágenes por medio de esta plataforma, que es TCP/IP. A veces quiero hablar en inglés y me trabo. Y bueno, el problema mayor que recibe en la parte de DICOM no es solo, o sea, lo más vulnerable que tiene DICOM es que cuando se efectúa un diagnóstico y la imagen sale del aparato hacia el receptor, no va encriptada ni cifrada de ningún tipo, es todo en texto plano. Entonces lo primero que se te puede ocurrir es, puedo hacer un ataque de hombre en el medio, o puedo leer de alguna manera lo que está pasando entre esa ruta, entre el equipo y el servidor. Bueno, ahí tenemos el HL7 y el DICOM, y por sí solos no se interpretan a sí mismos, necesitan un software. Para este caso hay dos software que son los más usados, uno es Osirix en tu sistema operativo Apple, OS X, y el otro es Oros, que también es para sistemas operativos, o sea, lo puede poner en varias partes, pero lo mejor de esto es que Oros se basa en Osirix, y Osirix es pagado, Oros no. Y Orox tiene vulnerabilidades, entonces todas se las transmitió a Osirix. O sea, Osirix tiene vulnerabilidades y se las transmitió a Oros. Bueno, esos son Oros y Osirix, como les dije. Oros es totalmente código abierto, si lo buscan lo pueden encontrar. Osirix van a ver que tendrían que pagarlo. Bueno, un poco de mano a la obra. Puse Windows XP porque, como les dije antes, lo que había en el computador era Windows XP. En casi todos los computadores había Windows XP. El que más actualizaciones tenía era Windows 7 y que no estaba actualizado tampoco. Bueno, acá podemos ver que se pueden hacer bastantes tipos de ataques, pero yo me voy a enfocar en dos básicamente. Uno que sería el ataque físico, si tú logras entrar al lugar, cosa que lo dudo si no eres médico o personal de salud, de lo que sea, o el dueño, o a lo mejor sí puedes, qué sé yo. Hay de todo. Bueno, y también puede ser atacada por otra vulnerabilidad que está en el protocolo HL7, que es el software que protocoliza pasó a ser una ISO, se fue considerada como una ISO desde el 2003 en adelante. Ahora van como en la versión 7 y tanto. Tiene varias partes de HL7, tiene mensajería del paciente, por ejemplo, gastos, HCE, que es el historial clínico electrónico, y un montón más. Y aparte de la máquina de anestesia, pueden ver que también se pueden atacar de otra forma. El de abajo también se puede atacar. ¿Alguien sabe lo que hay de abajo? Un escáner. Bueno, es para revisar cómo está por dentro. Y el de arriba es una tablet que está utilizando un sistema interno de Internet.
Cuando un atacante se mete al quirófano es algo así, como para hacerlo un poco dramático. Entonces ves diferentes vectores, diferentes vectores de ataque. Yo me enfoqué en ese y en este. Bueno, una vez que estaba dentro del quirófano, lo primero que hago, me acerco a la máquina, obviamente, y observo que tiene los dos RJ45, como les dije. Miro más de cerca, después en el PC, y veo que está ejecutando XP con un Servipack 3. Tenían obviamente una internet abierta, y no era muy difícil hacerle una inyección de SQL. Y con eso podías acceder a una base de datos. Y esa base de datos, que era Oracle, fácilmente a través de HL7. Y HL7 después se desprendía un montón de características, como les dije antes, que eran la historia clínica electrónica del paciente, cuándo fue dado de alta, cuándo ingresó, qué es lo que come, los mensajes que se dan entre los médicos para poder derivarlo de un médico a otro, el diagnóstico, si se murió o no se murió. Puede parecer tonto, pero... Bueno, y lo que más me llamó la atención fue ese archivo. Estaba tal cual. Después que empiezo a analizar un poco más la interfaz, y me doy cuenta que el problema estaba radicando en lo que era el monitor. Entonces me puse a pensar, bueno, la información se la está dando este monitor, que lo puedo poner en un XP y proyectar la imagen al monitor del GE, del equipo de anestesia. Es raro, pero bueno, así era. Obviamente tampoco podía estar todo el tiempo, porque era raro que yo anduviese metiéndome en el computador y después me iba a ver al paciente, después me daba una vuelta atrás del anestesiólogo, y así como 5 vueltas. Entonces después que terminaba la función, yo me alejé y me puse a practicar con el computador. Las cosas que yo podía ver desde el monitor eran parecidas a las anteriores, no lo retuvieron, pero bueno, es eso. Esto para un anestesiólogo es fundamental, porque obviamente el paciente está dormido, y si no se ve azul, no hay ningún problema. Pero hay cosas que, por ejemplo, si el paciente está saturando 97, falsamente, y en realidad está saturando 84, empieza a 83, 81, 70, 75, ya no es compatible con la vida. Y ahí sí se empieza a poner azul. Entonces el tiempo en que tiene que el anestesiólogo de verificar qué es lo que está pasando y hacerlo manual, porque ya no lo va a poder hacer en esta forma, puede causar acontecimientos no esperados en el paciente. En una segunda etapa, analizo el archivo, veo que tiene ese tipo de configuración el archivo, y bueno, los que saben de SQL Injection pueden darse cuenta que se podía bypassear fácilmente cuando tú instalabas el software, querías entrar al monitor, te autentificabas por primera vez y después cuando estabas autentificado podías saltarlo mediante un bypass. Era bien fácil hacer el bypass y bueno, cuando lo hacías te encontrabas con toda la interfaz gráfica. Y dirán, bueno, es raro esto, es así. Entonces, todos los parámetros que se muestran en este caso en el computador, que podría ser un servidor, en este caso era un computador, podían ser modificados desde el mismo archivo. Lo modificabas entonces, si lo debugueabas,
o te metía la característica, o lo seteaba desde el computador, desde el Windows XP, iba a mostrar lo que estaba en la pantalla. Entonces tú podías cambiar todos los parámetros de los valores numéricos que se veían anteriormente. Eso, por ejemplo, lo podías cambiar por otros valores. Entonces ya cuando el paciente entraba a la sala y el anestesiólogo hacía lo suyo, te iba a mostrar obviamente el seteo de otra manera. Iba a empezar, por ejemplo, en menos 40 en saturación. Entonces, bueno, o que su circulación está bastante buena y en realidad casi no tenía circulación. Eso. Cambiando número. Bueno, es eso, es lo que le vengo diciendo. Pero no tiene que ver con esto, sino más bien con la posibilidad de cambiar los valores numéricos que se muestran en el monitor desde el XP. Si este XP está conectado a un servidor central y este servidor central tiene una intranet para que los médicos puedan ver el historial clínico del paciente o el propio paciente pueda ver su propio historial clínico, puedes atacarlo. En la mayoría de los casos son vulnerables. Acá había un exploit que en realidad no era un exploit, te leía el acceso al servidor, solo puse el password, pero después te tiraba el shadow y podía ripearla fácilmente. Craquearla. Estos serían algunas variables numéricas. Se ven así en el monitor. No es que van a ver 98 de saturación, ritmo cardíaco 55, no, se ven así. Cada cifra que uno cambia puede ser una combinación entre 15 y 17 números. Por ejemplo, si es 0,06, pongo 0,07, podría ser, en vez de 80, que parezca 97. Entonces, al revés, sería el paciente está saturando 80. Está mal. En este caso, el anestesiólogo tendría que subir la ventilación o la máquina debería hacerlo automáticamente. Pero si no lo está censando de esa manera y lo censas que está en 97, nunca le va a tirar oxígeno, entonces el paciente nunca va a empezar a recuperarse. Y esos 80 van a empezar a bajar. Y como les dije, eso es incompatible con la vida humana. Bueno, las vulnerabilidades las quise poner en dos tipos de vector de ataque. Ahí tienen la compañía. Uno es la inyección de código malicioso, que es en la parte físico, el ataque físico, podría decir con un pendrive patito o con lo que sea, y ya si sabe el funcionamiento del software, cómo es y dónde tienes que entrar, te sería fácil hacer un script para que te subiera parámetros a tal parte. Y el ataque remoto, este es bastante bueno también. Y el que más se hace, obviamente. O sea, el que se tendría que hacer y que nadie lo va a hacer. Imagino. Cualquiera de los ataques van a llamar al archivo este, es obvio, porque esta charla se basa en cambiar los parámetros de ese monitor. Entonces solo me centré en eso. El bypass al administrador del monitor es el que pueden ver ahí abajo. Ahí entran al panel de administración y en donde tienen la configuración de seteo. Y entrando a debuguear, pueden ver dónde está la función para poder localizar bien el archivo que tienen que cambiar el nombre. Cambiar los parámetros numéricos sería algo más o menos así. Y los cambiaría por lo otro. En ejemplos fáciles sería en vez de 97, 80. O en vez de tener una frecuencia cardíaca de 60, tiene una frecuencia cardíaca de 300. O sea, el corazón le va a saltar en cualquier momento. La parte del exploit, es algo así. No es que sea perseguido o que sea mala persona por no mostrarle el exploit entero.
Pero imagínense a usted le cae mal a alguien y ven que esa persona se va a atender en tal hospital. Y pueden ocupar un computador o lo saben manejar como la mayoría de ustedes. ¿Qué le harían a esa persona? Imagino que nada. Y eso para cualquier tipo, tu profesor, qué sé yo, el jefe de un banco, la presidenta, el presidente. Pueden darse cuenta, ¿no? Hay algunas conclusiones que obviamente todo lo que hemos hablado hacia atrás, inyectar código malicioso y cambiar parámetros es hacer un desastre. Esto no debería pasar. Que las variables SQL estén hechas de esta manera también es un desastre, tampoco debería pasar. Pero el problema acá que está peleando mucho tiempo la FDA es que cuando crean este tipo de equipo, de artefactos médicos, sea cual sea, un resonador magnético, un escáner, un equipo de rayo X, nunca se preocuparon primero bueno, alguien va a intentar atacarlo. Ahora recién lo están haciendo. La parte de healthcare, de esa empresa que está ahí arriba, GE, tiene un bug bounty. Pueden ustedes encontrar errores en su sistema y enviárselo, y ellos les pagan. Yo le envié 2 mails, nunca me lo respondieron. No le estaba pidiendo plata, ni Bitcoin, ni nada de eso. No. Oh, no tengo activado Windows. Yo desarrollé, una es el exploit, debugueando, y el otro también es un script. El script lo que hacía básicamente era ver qué protocolo, qué puerto tenía abierto el protocolo de ICOM, que son 4 en general, no hay más. Y tampoco era necesario que le mande el nmap, porque el nmap no lo iba a ver y se lo iba a arrojar como cualquier otra cosa. Al menos que ustedes supieran lo que estaban buscando, lo que quieren buscar. Para encontrar la parte del script, que lo hice en Perl, para poder encontrarlo, era fácil. Simplemente lo lanzaba contra el objetivo y Windows. ¿Dónde está? No. Puta máquina. Bueno, cuando ustedes lo lanzan... Cuando ustedes lo lanzaban, no, pero bueno, no importa. Cuando lo lanzan, le muestra básicamente vulnerable o no es vulnerable. Yo obviamente acá le iba a mostrar un extracto de cuando era vulnerable, pero te arroja el pantallazo de este equipo es vulnerable o este equipo no es vulnerable, avísale a la FDA. Eso era todo de esta parte. Y la parte del debugging, bueno, acá era como hacerle reversing como se empieza por lo menos a hacer en la mayoría de los programas. Agarran el EAX, la primera función,
le ponen F9 para que corra, por lo menos en el OLI, en el IA también. Y después en el hexadecimal que está abajo, que lo bajé a propósito, agarran todo el hexadecimal que está con funciones que son caracteres medio raros, hasta donde terminan y después lo pasan a otro analizador de documentos como el PE o lo que sea, y ahí pueden encontrar fácilmente cuál es la función o dónde tienen que inyectar. No era mi intención mostrarla, por lo que les dije. Cada vez lo hace más complicado estos computadores. De lo que mostré, a grandes rasgos, ¿hay alguna duda en algo? Es confidencial. No, me dedico a la salud. Estoy en el área de la salud. Y hace tiempo también que me dedico a la seguridad informática. ¿Qué más podrían preguntarme si quieren saber algo y que yo no lo tenga que decir? Michael, Sí. muchas gracias por la información. Yo creo que una de las cosas más importantes, yo creo que el problema de Latinoamérica es cultural, porque todo lo que nos dan mostrado es impactante, es impresionante, pero aquí tenemos la cultura de que nunca nos va a pasar. Cuando tú realizas ¿Seguro? investigaciones y las presentas, bueno, ¿Cómo te llamas? yo he visto la creencia popular. Está bien, está bien. Por los que estamos aquí. No, es una broma. Pero cuando tú presentas esto, ¿cuál es la respuesta que regularmente recibes de parte de tus clientes o de tus... A ver, lo presenté en DEFCON, a ningún cliente. Pero los clientes parecían ser gente que estaba en DEFCON que fue a ver la charla. No igual a esto. Y en ese caso mi inglés era el que hablaba mal y mi español hablaba bien. Pero era chistoso porque no es cosa tampoco cultural, porque estas cosas pasan. La epicrisis, que son cuando el paciente se va del hospital, el historial clínico electrónico, pueden ser accedidos sin ningún tipo de utilización de herramienta o de exploit o de script, acá que se pueden mostrar o que ustedes puedan desarrollar. Con SQL Map podrían obtener eso fácilmente. Y es lo que se vende. De hecho, este equipo es el más caro de su versión. Y es la que está en la mayoría de los hospitales, en la sala de quirófano, cuidado intermedio, cuidado totales. Eso. Oye, ¿y después de DEFCON te contrataron los fabricantes o el fabricante? GE nunca me respondió. ¿Y después de la charla? Después de la charla sí. Después de la charla sí hubo parte que se contactó conmigo y que quiere, en principio, auditar todo lo que son los equipos de sus propios hospitales o conjuntos de hospitales y clínicas. Esto es bueno que lo sepan porque cuando ustedes van a un hospital o a una clínica que tiene un sistema informático en donde sus datos van a un servidor o a la nube, no tienen que estar tan ¿cómo se llama?, tan contentos de eso. Un momento, por favor, para que hagas la pregunta con micrófono, que quede en el video. Ese monitor de los datos, de los signos vitales del paciente, obviamente está conectado al paciente, pero ¿por qué tiene que estar conectado a un servidor central? O sea, ¿esos datos se guardan en la base de datos? Está bien la pregunta. No todos los monitores están conectados. Los hospitales o las clínicas que tienen mayores presupuestos sí lo hacen para poder manejar todo de una forma más centralizada. Pero los hospitales que no tienen presupuesto no va a saber esto conectado a un equipo. Simplemente lo va a analizar el médico que esté en la operación
en el quirófano en ese momento, pero nada más. Ok, Es eso. gracias. ¿Otra pregunta? Hola, buenas noches. Buenas. Bueno, está claro que encontraste una vulnerabilidad, que la investigaste, que la trabajaste, está claro que la llevaste, que pues con tus conocimientos también informáticos presentaste una prueba y no te respondieron y la llevaste incluso a una DEFCON, pero ahora desde tu punto de vista y desde la parte de especialista en seguridad informática o en tus estudios de seguridad informática, ¿qué puedes hacer o qué se pueden hacer para ayudar a poner controles que mitiguen esa vulnerabilidad? Partiendo de que General no te quiere responder ni te quiere ayudar. Seguramente están trabajando en eso. Que no me quieran responder puede ser por varias razones. Eso siempre ha pasado a los que se dedican a esto. Mandan información de vulnerabilidad y nunca le responden. Ya desde hace poco tiempo empezaron a hacer respuestas a los pentesters. No sé, imagino que... O sea, una especie de mitigación es lo que él está como queriendo preguntar. Podría proponerlo a un canal televisivo que vayan y vos ponerte afuera de una sala de quirófano o del hospital, siempre y cuando sea vulnerable, y en ese momento atacar y decirle que vayan a ver qué está pasando. Y que lo esté mostrando. Hola, buenas noches. Buenas. ¿Cómo estás? Bien. Consulta. Tú ya encontraste la vulnerabilidad. Sí. ¿Ya? Y como estás en el tema de seguridad, ¿hiciste ya algún hardening o viste cómo corregir donde estás trabajando? Porque ¿qué tal? Tú hiciste, a ti se te ocurrió, ¿sí? Pero a alguien más se le ocurrió también al mismo tiempo y puede afectar donde estás trabajando. ¿Ya hiciste un hardening? ¿Ya verificaste? O sea, o ¿cuáles fueron las medidas que utilizaste para controlar esto donde estás trabajando? No está controlado. Y no se sabe. Eso es lo que te puedo decir. Y sí hay un parche para poder tapar el ataque mío, pero no el ataque de otro, que podría ocupar otro tipo de variable. En este caso, tú, por ejemplo. Podría ser una opción. Sí, se hizo el hardening, se hizo todo, hice un parche para lo mío, sirve, pero no para otro ataque. Claro, es que es acá obvio. quien se tiene que poner la mano a la obra es GE. Le digo GE. Ya. Eso, Ok, hermano. eso te puedo responder.